finalmente, como punto último, lo barroco entendido como revival, es decir, quizás no es lo que más me interesa, pero aún así me parece que es importante porque arroja algunas luces sobre esta cuestión de lo barroco como continuidad, ya que a lo que me refiero allí es a cómo a finales del siglo XIX el barroco aparece nuevamente en escena como el revival de una tradición perdida. Evidentemente en esto tiene que ver la historia del arte que está reposicionando al barroco, que está dando nuevas lecturas sobre el barroco y que permite, por ejemplo, en el marco del eclecticismo historicista, tomar al barroco como una experiencia formal más a los efectos de crear la nueva arquitectura de finales del XIX y comienzos del XX. Bueno, en algunos géneros en particular, nosotros podemos identificar ciertas permanencias. En este caso estamos viendo todavía obras de la tradición barroca, algunas más tardías, como este retrato que vemos a la izquierda, otras como el caso de Miguel Cabrera para Sor Juana Inés, donde el retrato se plantea a partir de una serie de elementos recurrentes, como es bueno, la representación obviamente del personaje con sus atributos virtuosos que lo explican, que muestran la jerarquía del personaje, en este caso el bastón de mando, pero puede ser también la pluma para la religiosa escritora, la cartela, que en realidad lo que hace es continuar la tradición del emblema del siglo XVI, mostrándonos una respecta al mismo tiempo que un epigrama, es decir, dando continuidad a esa pictura poesis que hablaba Horacio y que se hace sin duda muy fuerte en el mundo barroco. Bueno, esta es básicamente la estructura discursiva del retrato barroco. Por un lado, vamos a ver cómo esa estructura discursiva continúa en los primeros retratistas del periodo republicano, que muchas veces, como el caso de José Gil de Castro, en realidad es un retratista que conoce el tiempo de la colonia y continúa operando en tiempos de la República, ¿no? Es decir, que ahí hay una continuidad de los códigos, allí está la cartela, allí está el emblema en una cinta, allí están los ejemplos exemplum virtutis que identifican al héroe. Lo que está cambiando evidentemente es el personaje, el perfil del personaje, la construcción del héroe nacional, pero básicamente estamos en la misma lógica, por eso hablamos de la permanencia. Acá no hay transformaciones, es la continuidad de los artistas de tiempos coloniales que siguen produciendo, digamos, en tiempos de la República. Bueno, por otro lado también se descubren ciertas permanencias retóricas, el manejo de ciertos tropos que van a estar en la pintura, que van a ser frecuentes en la pintura barroca y que van a continuar estando, digamos, en la pintura del siglo XIX, aun cuando esos artistas ya estén formados, digamos, en escuelas de dibujo, de pintura, que no necesariamente son academias modernas, pero donde sí ya hay un cambio en la enseñanza y donde, sin embargo, se ven algunas transformaciones, yo diría casi de concepto en lo que hace el sentido de lo que se representa, pero no en la forma, es decir, en el manejo de esos tropos, como es el caso de la acumulación, la metonimia, el sinécdoque, que vemos en este caso en una pintura de Vicente Irigoyen. Vicente Irigoyen es un litógrafo, pintor, es maestro de Juan Manuel Lares, y que hace esta serie llamada mesas de prolijas o mesas desordenadas, muchas veces la van a encontrar con distintos nombres, y que son una estructura acumulada de objetos que parece recoger el sentido de la vanita barroca, la acumulación de elementos, quizás con un sentido un poco distinto, porque en las vanitas, todos esos elementos acumulados nos hablan de un discurso moral, nos hablan justamente de la vida vana,
y lo fugaz que resultan esos elementos ante la final presencia de la muerte. Aquí aparecen unos elementos que se vinculan más con el discurso republicano, morir por la patria, textos que tienen que ver con un himno nacional, que tienen que ver con ese nuevo marco que va estableciendo la República. Pero desde el punto de vista retórico, podemos decir que nos encontramos con situaciones, digamos, con la reiteración de elementos ya conocidos. A ver, yo no sé por qué la materia de la emblemática prácticamente desaparece en los estudios de la historia del arte de la primera mitad del siglo XX, desaparece, reaparece de pronto con la obra de individuos como Mario Praz, por ejemplo, y uno supone, digamos, que esa cultura del emblema es una cultura que desaparece, que no tiene nada que ver ya a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, y investigando en la biblioteca, o la posible biblioteca de un pintor académico como Blanes, nos encontramos con que contaba con libros como el de Los dos de Menestrier, por ejemplo, el texto de Sadler sobre la imagen del gramatical, es decir, textos que están cargados de imágenes, por supuesto, en muchos casos son textos sobre emblemas directamente, y bueno, pero ¿por qué este individuo tenía, digamos, estaba interesado en esta bibliografía? ¿Por qué, digamos, un artista académico, un artista moderno, podía tener tanto interés por esta producción, digamos, que fue sin duda muy importante en el siglo XVII y que parecía como perdida, ¿no? Bueno, solamente a manera de un llamado de atención para poder entender que hay continuidades entre los discursos de esa vieja emblemática y lo que será la pintura del siglo XIX, en real, bajo formatos distintos que ahora vamos a ir viendo. Bueno, después aparecen lo que podemos llamar las transferencias icónicas, transferencias que nos hablan de la utilización de imágenes consagradas, muchas veces ubicada en el campo de la geografía, el caso de Santiago Matamoros, que aparece sistemáticamente representado con ese caballo blanco, con la espada en la mano, con la bandera, bueno, muchas veces pisando a los herejes indígenas salvajes o al turco del momento. Bueno, vamos a ver cómo, digamos, la representación del héroe latinoamericano se encarga, digamos, de esa iconografía, reutiliza esa imagen para la representación de los héroes. Esto va a ser también una cuestión frecuente. Hay casi, podríamos decir, un canon de representación a lo largo de todo el siglo XIX en relación con el héroe, y también entrado el XX, que es debilitario de esta iconografía. Por otro lado, en este caso estamos viendo la particularidad de la figura de Tiradentes, que va a ser tratado por distintos artistas, donde el martirio del héroe se transforma en un elemento central para la representación del mismo, un poco a la manera de lo que sucede con los santos, donde siempre la presencia del elemento que identifica el martirio aparece como un elemento de identidad del personaje, y es a partir de ese martirio que muchas veces muchos de estos héroes ganan precisamente en su condición de héroes. Esto está bastante estudiado en el caso del Brasil, porque este personaje que en realidad es un personaje del siglo XVIII, que tiene una muerte terrible, que genera toda una rebelión interna,
va a constituirse en la imagen del héroe en el Brasil, cuando el proceso de independencia de Brasil es un proceso muy particular, un proceso prácticamente de acuerdos entre padre e hijo, y donde los posibles actores en tiempos de la República y el fin del imperio tampoco logran constituirse en héroes, digamos, de escala nacional. Interesante el trabajo de Murilo de Carvalho en este sentido, el capítulo dedicado a la consolidación de Tiradentes como héroe nacional, ¿no? Y muy fundado sobre todo en la dimensión iconográfica. Una dimensión iconográfica que recoge también una parte importante de lo que hace a la tradición barroca, sobre todo en relación con la representación de la muerte y del martirio de los santos.